Bienvenidos a Screamfy. Prepárense porque hoy nos vamos a adentrar en un caso, un caso que nos lleva a las profundidades de la mente humana. Un caso que nos obliga a cuestionarnos qué es la justicia, qué es la moral, Sí. y cómo la cultura influye en nuestra percepción de lo macabro. Ajá. La historia de Issei Sagawa, Y se sagaba el caníbal japonés que escandalizó al mundo y sorprendentemente asombrosamente. encontró una peculiar forma de fama. Lo que me parece más impactante de este caso Ya. y que realmente nos invita a la reflexión aquí en Screamfy es cómo este hombre, a pesar de cometer un acto tan atroz, no solo eludió una condena severa, Increíble. sino que construyó una vida pública capitalizando su propio crimen Sí. en una sociedad que, en lugar de rechazarlo, Exactamente. se sintió fascinada por su figura. Es realmente perturbador. Y creo que una de las cosas que más intriga a nuestra audiencia de Screamfy es precisamente esa dualidad, ¿no? Ah. La repulsión que genera el crimen en sí, contrastada con la fascinación que despierta la figura de Sagawa en ciertos sectores de la sociedad japonesa. Exacto, y es que la historia de Sagawa no es solo un caso de crimen, sino un reflejo de complejos entramados sociales, psicológicos y culturales que vale la pena analizar a fondo. Comencemos entonces por el principio, por el crimen en sí. Ah. En 1981, en París, Issei Sagawa asesinó a René Fartbelt, una estudiante holandesa de 25 años. Sí. Lo que sabemos, y eso es algo que se repite en varias fuentes que hemos consultado, es que Sagawa tenía una obsesión particular con las mujeres occidentales, Sí. a las que veía como una especie de ideal de belleza y perfección inalcanzable. Y esta obsesión que podría parecer a simple vista una cuestión de preferencias, Ajá. iba mucho más allá. Sí. Sagawa, en sus propias palabras, Sí. describió un deseo de absorber su energía consumiéndolas. Wow. Una visión que sin duda nos revela una mente atormentada por fantasías oscuras y una percepción distorsionada de la realidad. Es escalofriante pensar en la lógica detrás de esa idea de absorber la energía. ¿Qué nos dice esto sobre la psique de Sagawa? ¿Era una forma de justificar sus deseos o había algo más profundo en juego? Es una pregunta compleja y aquí es donde la psicología criminal juega un papel fundamental. Claro. Algunos expertos sugieren que este tipo de fantasías caníbales pueden estar relacionadas con un deseo patológico de control y posesión, una necesidad de fusionarse con el objeto de deseo de una manera extrema y literal. Wow. En el caso de Sagawa, su fascinación por las mujeres occidentales a las que idealizaba como seres superiores podría haber alimentado esta fantasía distorsionada. Sagawa, según las fuentes, invitó a René a su apartamento con la sociedad de ayudarlo con una traducción. Ajá. Ahí le disparó en la nuca con un rifle y procedió a desmembrar su cuerpo para consumirlo durante varios días. Lo más aterrador quizás es la meticulosidad con la que documentó sus acciones, incluso tomando fotografías del cuerpo desmembrado. Esa frialdad, esa falta de empatía y remordimiento es un elemento recurrente en los perfiles de criminales con este tipo de patologías. Sus propios escritos y entrevistas posteriores revelan una desconexión emocional casi clínica, un desapego de la realidad que le permitía justificar sus actos como una especie de experimento científico o una forma de expresión artística. Y es en esa justificación donde encontramos otro elemento clave para entender la mente de Sagawa. En sus propias palabras, él decía, desde hacía tiempo tenía ganas de comerla para absorber su energía. Sí, Un acto que él, inexplicablemente, intentaba enmarcar como una forma de amor. exactamente. Y este es un punto que genera mucha controversia, sobre todo en el contexto del debate sobre la responsabilidad criminal. ¿Cómo podemos, desde un punto de vista legal y ético, considerar un acto tan brutal como una expresión de amor? ¿Dónde está el límite entre la enfermedad mental y la maldad premeditada? Estas preguntas sin duda son las que más nos inquietan como amantes de las historias de crimen real, ¿no? Porque nos obligan a mirar hacia el abismo de la mente humana y a cuestionarnos nuestra propia capacidad para comprender lo incomprensible. Y precisamente por eso este caso es tan relevante para Screamfy, Exactamente. porque no se trata solo de relatar los hechos, sino de analizarlos, de diseccionarlos, Sí. de intentar comprender qué hay detrás de la máscara de la monstruosidad. Y hablando de máscaras, después de varios días, Sagawa intentó deshacerse del cuerpo de René en el lago del Bois de Boulogne en 2 maletas. Imagínate. Un intento fallido que afortunadamente condujo a su captura. Imaginen la escena, 2 maletas abandonadas en un parque público.
el horror del descubrimiento de los restos humanos, Sí. la investigación que se pone en marcha con una rapidez implacable y de pronto la detención de un hombre que a simple vista no parecía capaz de cometer semejante atrocidad. Es impactante pensar en la conmoción que debió generar este caso en la sociedad francesa de la época. Sin duda, pero lo que es aún más sorprendente y lo que realmente convierte a este caso en un objeto de estudio fascinante es lo que ocurre después. Ajá. La historia de Issei Sagawa no termina con su arresto, No. sino que da un giro inesperado que nos lleva a cuestionarnos el sistema judicial, la moral y la naturaleza misma de la fama. Y es precisamente ese giro inesperado el que exploramos en la siguiente parte de nuestro deep dive en Scream 5. Prepárense. No se lo pierdan porque les aseguro que lo que viene es aún más sorprendente y perturbador. Sí. Mucho más. Mucho más. Lo que realmente nos deja perplejos en este caso, y es algo que siempre mencionamos en Scream Fight, es cómo Sagawa, a pesar de confesar el asesinato y los actos de canibalismo, Sí. logró evadir una larga condena en prisión. Es una de esas cosas que te hacen dudar del sistema judicial, ¿verdad? Según los informes psiquiátricos presentados en el juicio, Sagawa fue declarado decadente e incapaz de ser juzgado. Exacto. Imagínense la indignación pública, especialmente en Francia, ante esta aparente impunidad. Claro, la gente no podía comprender cómo un crimen de esta magnitud podía ser desestimado bajo el argumento de la locura. Esto alimentó debates sobre la eficacia y la justicia de los sistemas legales, Sí. especialmente en casos de violencia extrema, y es aquí donde el caso de Sagawa se vuelve un punto de referencia para analizar las complejidades de la ley. Y aquí es donde entra en juego la figura del padre de Sagawa. ¡Ajá! Akira era un poderoso hombre de negocios japonés. ¡Sí! Según las fuentes, Akira utilizó su riqueza e influencias para orquestar la extradición de su hijo a Japón. Sí, Akira Sagawa tuvo un papel crucial en la liberación de su hijo. Contrató a los mejores abogados, presionó a las autoridades y finalmente logró que Issei fuera trasladado a una institución psiquiátrica en Japón. Y para sorpresa de muchos, apenas 15 meses después, Sagawa fue declarado mentalmente apto y liberado. ¿Cómo es posible que alguien que cometió un acto tan atroz que fue declarado eminente en un país sea liberado tan rápidamente en otro? Aquí es donde el contexto cultural adquiere una relevancia crucial. Claro. Si bien los detalles del crimen son universalmente horribles, Sí. la reacción a la liberación de Sagawa difirió significativamente entre Francia y Japón. En Francia seguía siendo un símbolo de repulsión, Sí. un recordatorio de un sistema de justicia fallido. Ajá. Pero en Japón comenzó a suceder algo muy diferente. Es como si cruzara un portal a otra dimensión, ¿no? De ser un monstruo en Francia, que exactamente en Japón. En Japón, Sagawa no solo evadió la prisión, Ah, sino que se convirtió en una figura pública, una especie de celebridad morbosa. una celebridad. Es difícil de procesar cómo pudo alguien que cometió un acto tan atroz ser recibido con atención, incluso admiración por algunos. Esa es la pregunta que muchos nos hacemos en Scream Fight. Sí, Y es una pregunta compleja sin respuestas fáciles. claro. Algunos argumentan que refleja una fascinación cultural por lo tabú, Ujú. una curiosidad morbosa que anula el juicio moral. Ajá. Otros sugieren que habla de una tendencia social a perdonar o incluso idealizar a aquellos que desafían las convenciones, especialmente si poseen talento artístico o destreza intelectual. Es como si el acto abominable se diluyera ante la imagen del artista de intelectual. Exactamente, y Sagawa supo capitalizar esa imagen. Escribió libros, incluyendo su infame autobiografía, En la niebla, donde detallaba el crimen con una frialdad escalofriante. Apareció en programas de entrevistas, concedió entrevistas, incluso participó en películas eróticas. Es inaudito, es como si hubiera encontrado una manera de convertir su infamia en un producto comercializable. Y eso es lo que hace que este caso sea tan perturbador. Sí. Sagawa, autor de un crimen atroz, se convirtió en una personalidad mediática beneficiándose del mismo acto que debería haberlo condenado al ostracismo. Exacto. Plantea profundas interrogantes sobre la responsabilidad, la ética de los medios de comunicación y la naturaleza de la fama en una sociedad obsesionada con lo sensacionalista. Es como si viviéramos en un mundo donde la transgresión se premia, ¿no? Donde lo macabro se convierte en un espectáculo y el morbo en un producto de consumo. Y aquí es donde Scream Fight busca generar conciencia buscando siempre un análisis crítico de estos casos. No se trata solo de entretener con historias de terror, sino de comprender cómo la sociedad reacciona ante lo abominable. Sagawa falleció en 2022, dejando tras de sí un legado perturbador y lleno de contradicciones. ¿Qué podemos aprender de este caso? ¿Qué nos dice sobre la naturaleza humana, la justicia y el papel de los medios en la configuración de nuestras percepciones del crimen y el castigo?
Son preguntas que valen la pena considerar incluso si las respuestas siguen siendo difíciles de encontrar, pero hay algo que no podemos olvidar en medio de este torbellino de controversia. Claro. Algo que a veces se pierde en el relato de lo macabro la víctima. Exacto, René Hartwelt, la joven estudiante cuya vida fue brutalmente arrebatada mientras Sagawa construía su peculiar fama, su nombre y su historia quedaban relegados a un segundo plano. Es una injusticia trágica que a menudo ocurre en casos como este. La historia del perpetrador eclipsa a la de la víctima, su dolor y su pérdida se convierten en meras notas a pie de página en la narrativa general. Y en Screamfy queremos asegurarnos de que la historia de René no quede en el olvido. Queremos recordar a nuestra audiencia que detrás del morbo y la fascinación por lo macabro hay una víctima real, una vida truncada y una familia que aún sufre su ausencia. Su familia, que ha optado por el anonimato, nunca ha recibido justicia ni reparación por su pérdida. Y es importante que en medio de la fascinación por la figura de Sagawa recordemos a René, la víctima olvidada en esta macabra narrativa. Es un recordatorio de que la justicia no siempre se cumple y de que las víctimas de estos crímenes horrendos a menudo se olvidan a la sombra de la notoriedad del perpetrador. Pero en Screamfy no las olvidaremos. En la próxima parte de nuestro Deep Dive analizaremos las consecuencias de este caso y cómo su impacto sigue resonando en la actualidad. Y retomando la conversación sobre las consecuencias de este caso, es inevitable preguntarse cómo es posible que un sistema judicial declare a alguien demente y lo libere. Sí. Y ese mismo individuo luego pueda construir una carrera pública basada en su crimen. Es como si la sociedad premiara la transgresión. Es una paradoja que nos interpela a todos y que nos obliga a reflexionar sobre las limitaciones de nuestros sistemas tanto legales como sociales. La propia noción de demencia como defensa está plagada de complejidades donde trazamos la línea entre la enfermedad mental y la maldad calculada. ¿Cómo equilibramos los derechos individuales con la necesidad de proteger a la sociedad de quienes representan un peligro claro? Son preguntas difíciles que este caso pone sobre la mesa de una manera brutal. Y si nos alejamos del ámbito legal y nos adentramos en el terreno social, el caso de Sagawa también nos confronta con la fascinación morbosa que muchos sienten por lo macabro. ¿Por qué nos atraen este tipo de historias? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? A veces mientras preparo los guiones para Screamfy, me asalta esa duda. ¿Por qué nos gusta escarbar en la oscuridad? Es una pregunta que ha intrigado a filósofos y psicólogos durante siglos. Claro. Hay un cierto atractivo en lo prohibido, un deseo de asomarse a los rincones más oscuros de la experiencia humana. Tal vez sea una forma de confrontar nuestra propia mortalidad, nuestra propia capacidad para el bien y el mal, o quizás se trate simplemente de una curiosidad morbosa, una sed de lo sensacional que anula nuestra brújula moral. Y en el caso de Sagawa, esta fascinación se vio amplificada por los medios de comunicación que contribuyeron a convertirlo en una figura pública. ¿Es ético lucrar con este tipo de historias? ¿Dónde está el límite entre informar y explotar el morbo? Porque seamos sinceros, el morbo vende y mucho. Ese es un dilema ético crucial que como comunicadores siempre debemos tener presente. Los periodistas y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar al público, pero también el deber de evitar sensacionalizar la violencia y la tragedia. En el caso de Sagawa está claro que muchos cruzaron esa línea, difuminando la distinción entre noticias y entretenimiento y en última instancia contribuyendo a su notoriedad. Es como si hubiéramos creado un monstruo mediático y luego nos sorprendiéramos de su existencia, un monstruo que se alimenta de nuestra propia fascinación por lo prohibido. Y es ahí donde Screamfy busca marcar la diferencia. No se trata solo de presentar los casos, sino de analizarlos desde una perspectiva crítica, de generar un espacio de debate y reflexión. Exacto, y creo que en ese espacio de reflexión es fundamental recordar a René Hartwelt. Sí. La víctima en este caso, mientras Sagawa se convertía en una figura mediática, su nombre y su historia quedaron relegados a un segundo plano. Es una injusticia que no podemos permitir que se repita la historia de la víctima. Nunca debe ser silenciada por el ruido mediático que rodea al perpetrador. Y con esa reflexión en mente, quiero agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la mente humana. Esperamos que este Deep Dive en Screamfy les haya brindado no solo información, sino también una nueva perspectiva sobre la complejidad del crimen, la justicia y la fascinación por lo macabro. Y recordemos siempre que detrás de cada caso, detrás de cada titular sensacionalista, hay vidas reales, historias de dolor y pérdida que merecen ser recordadas y honradas. Hasta la próxima en Screamfy, donde seguiremos explorando las historias que nos hacen cuestionar todo,